Juliantina Radio presenta Juntas pero no revueltas. Entre amigas y conociéndonos más. Even if we live in different time zones. Estamos unidas como una gran familia. Acompáñanos y hablemos de todo eso que sabemos quieres escuchar. Consulta a profesionales, noticias y temas de la comunidad LGBTI. No sabía que me iba a enamorar de una mujer, ni modo. Entonces tú vienes a este programa para revelar que eres abiertamente homosexual. Trocas culturais e mesas de debate. Nunca había venido una persona tan fina a mi casa. Al aire en 5, 4, 3, 2. Terminamos ya. Ya me quiero ir. ¿Qué onda, niñas? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. El día de hoy estoy aquí con Dani. Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar sobre un caso calofriante. No, ahorita les voy a contar. Está, la verdad, muy interesante. Es un asesino serial que me parece muy complejo. Esperemos que les guste muchísimo y pues ahí les va. Así es. Fíjense, chicas, que en días pasados Dani, en una de sus transmisiones, estuvo platicando y analizando a un asesino serial. Y entonces ustedes nos comunicaron pues que les había gustado mucho el programa, que se les hacía muy interesante, y por eso es que estamos hoy grabando este podcast. Dani me va a contar esta historia. A ver si les gusta, a ver qué nos pueden decir al respecto. Nos dejan sus comentarios, por favor. Claro que sí. Entonces échale, vamos a ver si... Vamos a empezar ahora sí. A ver, durante la primavera y el verano de 1974, la policía en el Pacific Northwest estaban en pánico por la alarmante cifra de desapariciones de estudiantes universitarias en Washington y Oregon. En solo 6 meses, 6 mujeres habían desaparecido. El pánico aumentó cuando Janice Ann y Denise Marie fueron raptadas en plena luz del día en una playa llena de gente. Ese mismo día, varias mujeres dijeron que un hombre se había acercado a ellas con la intención de llevarlas hasta su coche. Todas dijeron que se trataba de un joven muy guapo, de nombre Ted, que tenía el brazo enyesado y que manejaba un Volkswagen color café. Te voy a estar ahí interrumpiendo para platicar contigo. Sí. En pocas palabras me dices que en Florida, en la playa, a plena luz del día, un pinche loco fue capaz de llevarse a diferentes chicas en diferentes horas del día y aparte llevaba un brazo enyesado. Esa era la historia que él les decía a las chicas para llevarlas hasta su coche, como de, ay, mi brazo está mal, no puedo abrir la puerta, me puedes ayudar a llevar mi coche, me puedes ayudar a entrar, me puedes ayudar a cargar las bolsas. Esa era la historia que él tenía. Y aparte porque, o sea, comentas que era un chico muy guapo, entonces ahí iban. Como que se les guapo, encantador. Siento como que les coqueteaba un poquito y las hacía caer. Exacto. Bueno, en cuanto la policía hizo pública esta descripción, estaba hablando de que el joven guapísimo en un Volkswagen café. Un guapo en un Volkswagen, o sea, si hubiera conseguido un carro más bonito, ¿no? La neta. Bueno. Un bocho. Un bochito. Bueno, en aquel entonces a lo mejor era un carrazo, ¿no? Pero ahorita llega un vato con un brazo enyesado en un bocho y lo mandas al Chile directamente y sin escalas, ¿no? Sí, bueno. A lo mejor en esa época era como de, ay, guau, tu bochito es clásico. increíble. Puede ser, quién sabe, estamos hablando del 74. Bueno, sí, era en la época de oro de los bochitos, ¿eh? Déjame que te diga. Habría que ver qué color era, porque ya ves que... Café. Vamos. Si hubiera sido rojo a lo mejor, por café no. Sí, no, café es un color horrible. Sí, pero bueno. Como este vato, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, cuando escucharon esta descripción, 4 personas identificaron al hombre. Se trataba nada más y nada menos que de Ted Bundy. Estas 4 personas eran la exnovia de Ted, un amigo cercano, un compañero de trabajo y un profesor de psicología que le había dado clases anteriormente. ¿Cómo lo identificaron? La policía sacó la descripción de la persona, hicieron como un dibujo, un retrato, y varias personas que lo vieron dijeron, él es Ted Bundy. Aparte de que sabían que manejaba el bochito. O sea, tú estamos hablando de una persona tan inteligente que se le ocurrió intentar o llevarse a las señoritas enfrente de testigos. Exacto, porque aparte había intentado llevarse a varias, y varias fueron las que dieron esa descripción de que, ay, es que a mí un señor muy guapo intentó llevarme a su bocho con el brazo enyesado, pero pues no quise. O sea, lo había intentado con más de una persona. Estamos hablando que no era tan brillante, ¿no? O sea, si se le escaparon y aparte se le ocurrió quererse llevar a las chicas
enfrente de testigos, o sea, digo, no es que yo haya leído un manual de asesino serial, pero creo que no andaba como muy... No encaja tan bien con todo el mundo que se los lleva en la noche. Ahora, tampoco soy experta, pero también podemos hablar de que un asesino serial se le desata la locura en cualquier momento, o sea, no podemos saber qué era lo que lo llevaba a esto, y por eso, no sé, el chip se le prendía de, voy a matar ahorita, ¿sabes? No podemos saber qué era lo que pasaba, que lo hacía cometer hasta errores, ¿no? Pero te voy a decir que era lo inteligente que tenía él. A pesar de todas las declaraciones que le hacían y de que mucha gente parecía reconocerlo, la policía no hacía caso porque Ted era un hombre bien. Era un estudiante de leyes, no tenía antecedentes penales, era súper carismático, nunca había tenido ningún problema. Y obviamente no puede ser él el que está acechando a las mujeres. ¿Cómo va a ser él? Pues si te esperas un hombre así fachosón, que a lo mejor tiene antecedentes, que a lo mejor ha hecho cosas tan mal, pero nunca te esperarías. O muchas veces te piensas que un asesino serial es una persona desempleada, a lo mejor que por eso se volvió loco, o que tiene problemas en su casa, no podemos saber, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ok. Esta imagen de inocencia fue lo que lo salvaría durante muchísimos años. El día de hoy, pues ya saben, estamos hablando de Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más sádicos y famosos de todos los tiempos. Su especialidad, sodomizar y asesinar brutalmente a chicas universitarias. Fíjate que su primer ataque no fue un asesinato. Bundy entró al departamento de Karen Sparks, estudiante de la Universidad de Washington y bailarina de 18 años, y la dejó inconsciente con una barra de metal de su cama para después violarla salvajemente con ese objeto y la dejó en coma por 10 días y con daño cerebral permanente. Obviamente no pudo reconocerlo por el daño cerebral. Pero entonces él pensó que la había matado tal vez, ¿no? Probablemente, sí. Y quedó con secuelas ya irreparables. Y pues, ese fue su primer ataque confirmado. A ver, legalmente, si tú atacas a alguien y esa persona muere a consecuencia de ese ataque, es un asesinato. O sea, esta chica quedó en estado vegetativo, me imagino. Sí. De todos modos, en algún momento tuvo que morir y fue a consecuencia de esta situación y tuvo que haber sido un asesinato, ¿no? No lo tomaron en cuenta. El primerito, nunca fue tomado en cuenta como el primer asesinato, simplemente fue como un ataque. O sea, te creo porque pues no podemos saber la tipificación de los delitos en aquel entonces, no podemos saber. Lo que sí sé es que si alguien muere a consecuencia de un ataque, es un asesinato, ya se tipifica de manera, ya hay diferentes tipificaciones, pero en esta ocasión yo sí creo que debería ser tomado en cuenta como un asesinato. Sí, definitivamente, sobre todo porque pues la chava ya sea, prácticamente se murió en vida. Okay. Ese fue el primer ataque. Un mes después de este ataque, así fue el primer asesinato confirmado, ahora sí lo tomaron en cuenta como un asesinato. Bundy entró al departamento de Linda Healy y la dejó inconsciente, que era su forma de hacerlo siempre, y se la llevó a su carro. Años después, su cráneo fue encontrado en uno de los lugares en donde Bundy solía tirar los cuerpos. Ya tenía sus lugares establecidos para ir a dejar los cuerpos de las víctimas. Tenía su código el vato, ¿no? O sea, él iba y tiraba los cuerpos en donde... Era porque le gustaba regresar. Volvía a la escena del crimen. Claro, le gustaba recordar esos tiempos con los cuerpos. Bueno, pero eso más adelante. Recordar viejos tiempos, ok. Eso les voy a contar. Oye, pues estamos hablando que era un cobarde. Las agarraba dormidas. No necesariamente, pero sí las dejaba. Lo primero que hacía era dejarlas inconscientes. Ese era su modus operandi. Ok. Comúnmente actuaba en campus universitarios o cerca del supermercado y lo hacía a plena luz del día. Eso también era extraño. Normalmente los asesinos lo hacen como en la noche para que nadie se dé cuenta. Pero él, como iba con su acto de soy un pobre, estoy enyesado, ayúdenme, lo podía hacer. Era una persona que se sentía intocable. Sentía que era tan listo, tan brillante, tan inteligente que nadie lo iba a descubrir nunca en la vida, ¿no? Entonces, sí te creo que haya sido tan estúpido para hacerlo así. Creer que nadie lo iba a descubrir. Bueno, pues una vez que lograba acercarse a sus víctimas, las golpeaba, como te digo, con una barra, las metía a su coche. Pinche bochito ese pedo. Las llevaba a algún lugar donde pudiera violarlas y sodomizarlas con objetos extraños. Utilizaba una gran cantidad de objetos. Y una vez que cumplía como con su ritual, las asesinaba y tenía sexo con ellas una vez más. Era necrofilia. Necrofilia, claro. Debe estar súper cañón. Yo no sé qué puede pensar cualquier persona que pueda practicar un acto así,
olvídate de asesinar a alguien, es tremendo, no cualquier persona es capaz de hacerlo, no sentir remordimiento, pero todavía tener sexo con un cadáver es como... Si no, yo no me entiendo. daría pánico, o sea... No sé si podría tocar a alguien muerto. Exacto, entonces... Pero bueno, estamos hablando de que hay gente muy loca. Ni modo. Okay. Bueno, venga. Con esta táctica secuestró, violó y asesinó de forma muy salvaje a un gran número de estudiantes de varias universidades de los estados de Oregon, Utah, Colorado y Florida, y a varios niños también, desde 1974 hasta 1978. El número de asesinatos es impreciso, y aunque él confesó haber asesinado a 28 mujeres, solo se encontraron 14 cuerpos. Sin embargo, muchísima gente piensa que él fue el culpable de alrededor de 100 mujeres desaparecidas. 100 mujeres, sí. Son muchas. ¿En cuánto tiempo? ¿Como del 74 a cuándo lo atraparon? 78. En 4 años. Muchas veces Ted regresaba a las escenas de sus crímenes y pasaba horas recordando lo que había hecho. Además, buscaba maneras de perfeccionar sus asesinatos. O sea, lo que dicen, ¿no? De que todos vuelven a la escena del crimen. Volvía, le gustaba ver cómo había dejado todo. Como cualquier ex tóxico. O sea, todos vuelven. Ay, los hombres. Ok, bueno. Dicen por ahí que todos vuelven, o todas, aunque sea para comprobar que ya no caben en tu vida. Pues no, volví a ver cómo podía mejorar sus crímenes, cómo podía hacerlo más limpio. Además, le excitaba muchísimo como que eso, pensar en la escena, pensar en lo que había hecho, y seguido tenía sexo con los cuerpos hasta que estaban en completa descomposición. ¡Qué asco! Volvía hasta que ya decía, no, ya no hay manera, y ya. Ya de a tiro, ya este pedazo, ya... ¿Quién hace eso? Porque tú sabes que un cadáver, no sé, no tengo el dato ahorita, pero no sé, a las 2 horas el cadáver ya está rígido. Tampoco es como que puedas tener sexo con un cadáver. Aparte estaba al aire libre, entonces obviamente... Gusanos, ¿qué te puede...? O sea, un olor fétido, me imagino. Si un perro muerto huele mal. Al poco tiempo de haber sido atropellado. O sea, imagínate llegar y tener sexo con un cadáver en descomposición, con este olor, con ya presencia de bichos y de microorganismos que se empiezan a descomponer ahí. O sea, ¿qué demonios pensaba este cabrón que tenía en el cerebro? ¿O qué le faltaba? Más bien. Para excitarse con esto. Bueno, aparte de esto, le gustaba mucho tomar fotografías de sus crímenes. Tenía muchas Polaroids en su casa de lo que había hecho, de las víctimas. Y a veces también tomaba partes del cuerpo, sobre todo la cabeza. Porque él decía, te voy a citar, cuando trabajas tanto en hacer algo bien, quieres un recordatorio. Entonces se llevaba como su souvenir. Como me llevo esta cabeza aquí para acordarme de esta persona. Como ya me esforcé tanto, me llevo un recuerdito. O sea que si a este vato lo hubieran agarrado hoy en día, que si tuvieras buscado en su celular, probablemente hubiera tenido fotos ahí, ¿no? De todas sus víctimas, sí. O sea, ahí para recordarle todo el tiempo, o sea, hubiera sido una persona que muy probablemente hasta hubiera tenido algún perfil falso por ahí subiendo ese tipo de información. Y qué horrible tener en tu casa fotos de cadáveres pero es que estamos hablando que somos personas normales a las cuales nos asusta y nos genera miedo tan solo pensar en poder asesinar a alguien. Pero hay que entender también que los asesinos seriales no tienen no les da remordimiento. No tienen culpa, ¿no? No sienten. Exacto. Al contrario, se excitaba viendo esas imágenes. Sí, y por eso guardaba. Qué impresionante, qué hijo de puta. Échale, porque ya quiero que lo atrapen al cabrón. También se llevaba piezas de joyería de las víctimas y le gustaba regalárselas a sus amigas o a sus ligues. Y entonces se convertía como en un juego porque él decía que verlas usando algo de las víctimas le excitaba al pensar en cómo lo había obtenido. Hijo de la... No puedo con tanto. O sea, imagínate. Niñas, si les regalan algo que les den la nota de pago, por favor. La factura. Sí te encargo. ¿Dónde lo compraste, por favor? ¡Qué horror! Sí te encargo, por favor, que me des el ticket de pago. Ya deja tú que haya sido robado, pero te puedes imaginar qué enfermo, qué nivel. De que, está usando el collar que le quité a esta que maté ayer. Ay, no. Eso no le imaginar. Bueno, pues les contaba que se llevaba normalmente las cabezas de las víctimas y les lavaba el cabello, las maquillaba para después participar en actos sexuales con las cabezas. Eso también le gustaba. Entonces, en su casa se encontraron 12. 12 cabezas. Ajá. No puedo con este vato.
No puedo. Venga. Él decía que asesinar no era solo un crimen de lujuria y violencia, sino que se trataba de poseer. Afirmaba que cuando matas a alguien, la víctima se convierte en una parte de ti y que están unidos para siempre. Y que el lugar donde la mataste se convierte en un lugar sagrado. También por eso le gustaba muchísimo volver, y a todas las víctimas, bueno, la mayoría, las que podía, las llevaba al mismo lugar, que era como su lugar sagrado. Para asesinar. O sea, él tenía un lugar para llevar ahí a sus víctimas. Y ahí mismo iba y las visitaba. Exacto. Podría decirse, ¿no? Su lugar especial. Oye, pero cualquier persona, o sea, por ejemplo, pongo a analizar. Si tú vas a una casa en donde alguien se murió, sientes escalofríos, te da miedo, Claro. te da esta sensación de que, ay, no, aquí se murió alguien. Para él era placentero. Obvio, se excitaba. Bueno, obviamente no cualquier lugar, ¿no? El lugar de los hechos en donde él había cometido sus fechorías y sus crímenes. Pero una persona normal siente este miedo a lo desconocido, es terror de que tal vez esta persona siga por ahí. Y más cuando alguien se murió con lujo de violencia, sientes que esta persona por ahí anda, no sé, según sus creencias, Está rondando, ¿no? anda rondando por ahí, te da miedo. Sí. Y sientes que no descansa esta persona y que ahí se queda en un bucle temporal de, no sé. Y él, al contrario, o sea, él pensaba que se convertía en un lugar sagrado, él en su mente perversa. Sí, se sentía como en paz en esos lugares. Ay, Qué horror, o sea, está Ajá. completamente... ajá, tiene... Bueno, sí. Durante los siguientes 5 meses, Bundy asesinó a 5 mujeres más. Y mientras la búsqueda por el culpable continuaba, más y más testigos, esto era lo peor, daban descripciones que encajaban perfectamente con él y con su carro. Su que bocho, volvemos a lo mismo. Bochito, donde la policía no creía que fuera capaz de hacer esto. En ese tiempo, Bundy fue aceptado en la Escuela de Leyes de Utah y se No. mudó a Salt Lake City. O sea, estudió psicología Y después leyes. y después ley. Para No, saber pues bien bueno. qué hacer con su vida, ¿no? Y con sus víctimas. Ahí continuó violando y asesinando a universitarias, que era que le gustaba. Elizabeth, ¿te acuerdas de Elizabeth, la exnovia secretaria? Ajá. Ella sabía que Bundy se había mudado y en cuanto supo de las desapariciones que estaban ocurriendo ahí, llamó a la policía otra vez para decirles sus sospechas. Ok, primero llamó porque se parecía al del retrato, Ajá, ¿sí? llamó. Luego sabe que se muda y empieza a ver Las alrededor apariciones. y ella vuelve a llamar y dice, ¿saben qué? Sí, es este cabrón. Ajá. Está aquí, es obvio que es él. Y no, y bueno, a ver. Bueno, ahora sí, la policía esta segunda vez sí hizo caso, porque ya tenían como que demasiadas descripciones, todo el mundo decía que era él, y entonces pasó a encabezar la lista de sospechosos de todas las desapariciones que se habían dado en esa área. A pesar de esto, Bundy siguió matando. Y lo que hacía era conducir desde su hogar en Utah hasta Colorado para buscar a sus víctimas. Como que ya había muchas desapariciones en Utah, entonces era como, mejor me voy un poquito más lejos, déjame manejar hasta Colorado para que no haya sospechas. Para que piensen que Es otra si cosa. hubiera sido ahorita, alguna cámara lo hubiera delatado. Obvio. Entonces, ¿qué se podía hacer? Y Era aparte, libre. qué bochito tan poderoso, ¿no? O sea, Oye. llegaba hasta quién sabe dónde. Es que a lo mejor sí era nuevo. Claro, Estaba chido sí. su bochito, ¿eh? Pues nosotros aquí tirándole hate. Sí, bueno, ¿Quién quién sabe. Te digo, era la época de oro de los bochos. ¿Ves? A lo mejor estamos hablando de un coche del año en aquel entonces, Poderoso. bien poderoso, que aún no sabía que iba a ser un clásico para ahora, para el 2020, pero estamos hablando de que el bochito recorría Sí, estaba distancias. aguantador. Estaba el bochito. Correteado el bochito. Ok, venga. Bueno, pues finalmente en agosto de 1975, Bundy iba manejando a exceso de velocidad y lo pararon. La policía encontró en su auto máscaras, esposas, objetos filosos y demás objetos que utilizaba para torturar a sus víctimas. El oficial de policía lo reconoció porque pues ya estaba en todas partes. Tú eres el asesino serial, le dijo. ¡Ay, qué onda! Tomar una Polaroid contigo. Lo malo es que no había suficiente evidencia en su carro para arrestarlo, pero lo que hizo fue vigilarlo, o sea, lo fue siguiendo hasta encontrar algo, ¿no? Para poder arrestarlo. O sea, que vivía en diferentes ciudades. Los asesinatos lo persiguieron a donde él iba, o sea, curiosamente. Traía por ahí artefactos en su coche sospechosos que lo podrían haber incriminado. Las víctimas mencionaban un tal Ted porque el imbécil jamás se pudo cambiar el nombre y se autodenominaba Ted o no sé qué, Ajá. en qué trance entraba en ese momento para decir su nombre real. Había un retrato hablado en donde más de una persona dijo, güey, se parece a este cabrón. Es su O sea, bocho, chécalo. es todo. Ajá. La exnovia llamó en repetidas ocasiones diciendo, güey, puede ser este.
y lo paran por ir a exceso de velocidad. O sea, mató a quién sabe cuántas personas, a la luz del día, enfrente de quién sabe cuánta gente, invadió propiedad privada y al pendejo lo atraparon por manejar a exceso de velocidad. Y aún así no había suficiente evidencia para arrestarlo. Era como de, pues ya te encontré, pero ahora ¿qué hago contigo? Güey, no, pues déjate, sigo. Siento que lo atraparon en México. ¿Te parece, verdad? Siento que lo agarró un chota mexicano y no, pues ahorita el debido proceso, amigo, el debido proceso. O sea, Pareja, aquí lo tengo, no sé qué hacer con él. Chinga, oríllese a la orilla. Ok, a ver, venga. Pues sí. Entonces lo que hizo Mandy, como ya habían registrado su coche, pues lo vendo, ¿no? ¿Quién iba a comprar un bocho correteado? Oye, sí lo vendió. Bueno, a ver, Lo malo de que lo hubiera vendido es que la policía lo registró y encontró el cabello de 3 de las mujeres desaparecidas. Pues ¿a quién se lo vendió? ¿Al policía que lo atrapó o qué? Te vendo un bocho. ¿No quieres aquí instrumentos de tortura? Ya ves que sí corre. Está bueno. Ok. Bueno, pues gracias a esa venta de su bochito, por fin lo pudieron arrestar. Y una de las mujeres a quienes había intentado secuestrar lo reconoció. Fue condenado por secuestro y violación y enviado a prisión, mientras la policía intentaba construir un caso en su contra por los asesinatos. Porque realmente pues no había una prueba de que hubiera matado a esas mujeres, simplemente las secuestró. Sí, era circunstancial todo, Ajá. ¿no? Todavía no había algo que realmente lo amarrara al caso como tal. Ok, pero fue por intento de secuestro, ¿me dices? Sí, secuestro y violación. O sea, sí la atacó sexualmente a la chica. Sí. Ok. Entonces, pues bueno, al menos ya lo tenían Sí, ya. en la cárcel, ¿no? Pero en 1977 se escapó. Fue la primera vez que se escapó. ¿Cómo que el Chapo? Se escapó 2 veces. Pues tan tonto no era, o sea. No, sí, para lo que le convenía sí era listo. Ajá. O sea, al final del día cometió errores, nadie es perfecto, pero, o sea, si se escapó 2 veces. Sí sabía bien lo que hacía. La primera vez se escapó mientras estaba en la biblioteca de la corte en Aspen y él tenía permitido estar ahí porque era su propio abogado. Así de narcisista, que yo vamos a sacar de aquí, yo por todo. Porque leyes. El mejor abogado, contrate al Obvio. mejor abogado. Ni siquiera había terminado la carrera, pero ya. Era súper pro. Conozco a varios. Bueno, pues de esa biblioteca, él saltó de la ventana del segundo piso y corrió hasta desaparecer. Míralo, del segundo piso brincó el estúpido y no le pasó nada. Acá, no, pues Uy, yo brinco del segundo piso y me parto mi madre. ¿Qué te gusta? 3, 6, como unos 7 metros. Sí brincó. No le pasó nada, o sea, porque pero no, sí corrió y desapareció. Míralo. Robó un auto y manejó tan rápido. Déjame adivinar. Era un bocho. No, es un gran bochi. Ay, hubiera estado bien padre. Uno más nuevo, ya necesitaba otro bochi. El Ted Bundy desenfrenado. ¿Qué tal, Pero no, ahora no fue un bochito. Pero otra vez lo volvieron a parar porque manejó súper rápido. Qué pendejo. Ajá. 6 días después de haberse escapado, lo encontraron. Igual, por exceso de velocidad. Puedes planear el mejor asesinato del mundo y no sabes manejar. Pero es que tenía mucha prisa por ir a asesinar a alguien. Ajá, yo creo. No puedo con este amigo. Te escapas de la cárcel, burlas a la justicia norteamericana. No estás hablando de que el día del Chapo. O sea, ajá. No tuviste que sobornar a nadie, ni tienes la astucia de robarte un coche y te paran por exceso de velocidad. Las 2 veces que lo pararon fue por exceso de velocidad. No puede ser. A ver, venga. Bueno, pues ya, 6 meses después, 6 meses después se escapó por segunda ocasión. Pero esta vez estuvo como que más planeado acá. Lo que hizo fue que estudió cuidadosamente un mapa de la prisión en donde se encontraba. ¿Cómo lo obtuvo? Sabrá Dios. Bueno, está bien. Pero se dio cuenta de que su celda estaba debajo de la casa de uno de los guardias. ¿Cómo? Pues un guardia tenía como que su casa arriba de la celda. Estaba extraño esto. O sea, era el guardia que se quedaba por las noches. Pues no era como su casa, más bien era como el cuarto donde se quedaba el guardia, ¿no? Entonces, resulta que el guardia vivía por ahí en la... Ajá. Entonces, pues estudió el mapa súper bien y empezó a como que... Consiguió una herramienta, creo que era una pala, algo así. De esas veces. Con uno de los que también estaban ahí. Pues ya sabes, las cárceles. Sí, todo se puede. Puedes conseguir lo que te la... Todo se puede. Exacto. Hasta un mapa de la cárcel puedes conseguir. El mapa de la cárcel. Ajá. Entonces se escapó.
Pero ahora, aparte, también tenía un nuevo ligue, que era Carol Ann. Y esta mujer... ¿También la consiguió en la cárcel? También. No puedo con este cabrón. Y esta mujer le dio mucho dinero para escaparse, porque la primera vez no había podido escaparse bien, porque pues no tenía dinero, tuvo que robar un carro, lo atraparon, y pues ahorita necesitaba, sí fue más planeada esta nueva huida, fue como de, no, pues déjame consigo cada ¿Y dinero. dónde sacó esta chica? Sí, pero salió de algún lugar, un ligue del pasado. Era una fan. Ajá, ay, es que aparte sí tenía una cantidad de fans, ¿qué le pasa? ¿No? Porque era guapo. Y encantador y tenía una personalidad acá, según bien. Ok, Nice, entonces ¿no? una chica que era su ligue en ese momento le dio dinero. Ajá. Obviamente se escapó como pudo, pero para sobrevivir. Para sobrevivir un tiempo, ajá, mientras conseguía lo que hacer, ¿no? Qué miedo, y no se convirtió en su víctima esta... No, esta mujer se casó con él después. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? Está bien loco. Ella, ay no, qué horror. Bueno, no podemos saber, pero ni juzgar, pero no es como que digas, ay, voy a buscar un asesino serial en Tinder, deja busco en los... Obvio sí, en ¿por qué no? Deja Yo lo busco. hago todo el tiempo. O sea, asesino serial, me interesa. Match. Swipe right, ¿no? No sé qué. Qué miedo. Pues sí. Venga, ok. Entonces ya, su plan armadísimo. Ah, para esto el hoyo que había como hecho en el techo de su celda. Sí. El hoyo era súper chiquito, entonces lo que hizo antes de escapar fue que dejó de comer, o sea, o comía lo mínimo para poder perder peso y caber por ahí. Ya lo odio más. El vato pudo adelgazar como para caber por un agujero así súper pequeño. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. poco, sí. Menos de 6 meses, me imagino, Menos, porque ajá. en lo que planeó, en lo Sí. que todo. No mames, o sea, yo me casé y en un pinche año no pude bajar una talla. Ay, qué mal. Es que los hombres siempre bajan. Bueno, Pues no. ya, lo logró. El 30 de diciembre del 77 subió al cuarto del guardia, se cambió de ropa, porque pues, ahí había ropa del guardia, salió corriendo. Y robó un carro otra vez y manejó hasta Florida. Segundo volvió- escape. Ajá. se volvió a, primero que nada, se robó la ropa al guardia, que yo imagino que también era muy delgado. Yo creo, ¿no? O le quedaba así de que... El muerto le Ajá. quedó grande. Se fue, se escapó, se robó otro Se coche, robó otro que no podemos saber si era un bocho. No, Bueno, pudo está haber bien. sido. Está bien, pudo haber sido un bocho porque te digo que era la época dorada en aquellos tiempos. Y se fue, Y manejó hasta Florida. hasta casual. Mm, No había pues, retenes, ya me voy. no había Adiós. casetas, no había nada. Me voy porque tanque lleno, en perra, ok, bueno, vamos. Ok, bueno. Bueno, pero no le duró tanto porque su cuerpo le volvió a pedir sangre. En enero, acuérdate que el 30 de diciembre fue cuando se escapó. El 15 de enero, o sea, 2 semanas después, Casual. entró a la casa de unas estudiantes de la Universidad Estatal de Florida. En menos de 20 minutos violó, asesinó, mordió y mutiló a 2 mujeres. O sea, eyaculador precoz, para que me entiendan. Exacto, sí, porque con 2 en 20 minutos. O sea, tienes que llegar, inmovilizar. Está todo mal, ¿eh? O sea, todo mal, no se los recomiendo. Pero sí evidenciamos su eyaculación precoz y en 20 minutos lo logró. Pues estamos hablando de, ¿qué te gusta? Unos 4 minutos por Es ¿por que víctima? tenía práctica, güey. Práctica, pero... Dios mío. Pues sí, En la rapidez, en el Ajá. quickie, en el arte del quickie. de llegar y órale, a ver qué onda, cómo está el show aquí. Y qué mala onda, o sea, a lo mejor esto que les comento, lo digo a broma de decir que era eyaculador precoz, pero también puede ser parte de su trastorno, ¿no? Esta cuestión de querer dominar y de querer, por la frustración de no poder tener una relación sexual como Dios Bien. manda, ¿no? Porque Pues, 20 minutos para el arranque, dos. para el arranque, estamos hablando de 2, qué horror. No, pero no solo eso, aparte, en esos 20 minutos que estuvo ahí, también golpeó con un pedazo de madera a otras 2 mujeres que trataban de escapar. Salió de esa casa y esa misma noche asaltó la casa de su penúltima víctima, que era Cheryl Thomas. Y la golpeó tan fuerte que la víctima perdió el oído, a ella no la mató. O sea, le pegó otra vez con, ya sabes, el modus operandi de la cosa pesada. O sea, entonces pegada en la cabeza. la golpeó Ajá. y la mató. No, a ella no la mató, nada más. O sea, bueno, la chava perdió el oído. Al oído. Ah, El ok. oído, Ok. ajá. Ay, la dejó sorda, qué horror. Bueno, pero quedó está viva. Ajá. Sí. Poco tiempo después, el 9 de febrero, secuestró y mató a Kimberly, de 12 años, que fue Ay, no. su última víctima confirmada. De
12 A una años. niña. Sí. Sí, es que él, o sea, él nada más confirmaba los asesinatos de las universitarias, pero también muchas de las desapariciones fueron de niñas. Cree que él también fue el culpable. Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál sería el perfil entonces de su víctima si también hubo sospechas de que atacara a menores de edad? ¿Y qué pensaría él, qué tendría en la cabeza para hacer eso? Me pongo a pensar y en un inicio las descripciones de las víctimas se parecían como que a su ex. Bueno, todas se parecían, o sea, todas eran mujeres blancas, de cabello largo, de cabello castaño, todas, hasta, o sea, las niñas también, pero sí de 12 años. No, está muy manchado eso. Ya sé que mató a muchas personas y quiere decir está muy manchado para una niña de 2 años, ya, o sea, pues, está rayando en la ridiculez, pero yo creo que hasta un asesino serial debería tener o tiene algún tipo de ética ¿De o códigos morales? Exacto. Pues él parece que no. Yo creo que una persona que puede matar a... En 1970 y ahí se casaban hasta 15 años. Entonces, eso también. Lidia hace su primera intervención en este y es muy acertado lo que estás diciendo porque es verdad. Sí, pues a lo mejor para él era... Sí, o sea, le pasó ya eres como... mujer. Ya me vale, me naciste mujer y ya. Y esta cuestión de quererse vengar de todas ellas como de su ex, ¿no? Que le afectó mucho esa ruptura. Sí, oye, me queda clarísimo. Te digo que me acuerdo que mi primer novia tenía rasgos muy particulares, pero imagínate que yo me hubiera puesto a asesinar gente así de que, ay, no, pues se parece a tal, pues órale, arre. Pues no, o sea, vuelvo a lo mismo. ¿Quién sabe que ya traías por ahí un daño, ¿no? Los antecedentes con su abuelo, papá, no sé cómo llamarlo, con todos estos antecedentes, esta cuestión de que su madre lo engañó de alguna u otra forma porque se hizo pasar por su hermana, ¿no? Entonces no confiaba en las mujeres. Luego llega esta chica de la cual se enamora y termina lo deja diciéndole que es un fracasado, que no tiene sueños en la vida y que bye. Pues claro que odiaba a las mujeres, ¿no? De alguna forma se quería vengar de ellas. Y la única forma que él conocía como de dominar era esto que el papá abuelo le enseñó. Exacto. Sí, resuelto, caso resuelto. Gracias, paguen. Esperamos el pago. Bueno, pues después de esta noche que tuvo, su última noche, una vez más fue el conducir a alta velocidad, lo que captó la atención de los policías. No puedo con este cabrón. Es que, o sea, todo hace bien, entre comillas. Menos manejar. Menos manejar, sí. Se cree perfecto, pero no. No maneja bien. Güey. Ya tantas veces como de, güey, ya, por favor. O sea, exacto, es a lo que voy. A lo mejor una, pues bueno, la cagaste, ¿no? Pero 2, 3, esta es la cuarta vez. Sí. Esta es la cuarta vez que lo paran. Por exceso de velocidad. Y pues eso es lo que hace que lo atrapen. En todas las veces lo han atrapado por eso, ¿no? Esta vez, cuando registraron su auto, encontraron las identificaciones de 3 de las desaparecidas, porque once again le gusta llevarse sus souvenirs para recordar a las víctimas. Pero de esas veces que te llevas exactamente lo que te puede incriminar. O sea, ay, bueno, no te estás llevando un collarcito, no te estás llevando un cabellito, no te estás, o sea, la identificación, estúpido. Llévate lo que más están buscando ahorita, ¿no? Bueno, pero hubiera sido que se haga la cabeza, claro, que también le gustaba ese souvenir. Ay, tengo 3 cabezas. Ay, yo traigo 3 por si acaso, por si se ofrece. Ay, no. Qué horror. Bueno, al menos las víctimas sí cargan con identificación, no como otras, yo, ¿verdad? ¿Eh? Aquí sí me asesinan. Ya valió. Tendré que buscar otro souvenir porque la cabeza. Esa sí te la llevas. No, es mentira. Tocó madera. Pues entre todas las cosas salvajes que les hacía a sus víctimas, lo que logró meterlo a prisión fueron las mordidas que les dejaba en el cuerpo. ¿Qué? Porque a él le encantaba morder a las mujeres, les mordía los pechos, les mordía el estómago, y una vez mordió a una mujer tan fuerte que le arrancó el pezón. No, qué horror. Pero fueron estas mordidas como que la prueba máxima de que él había sido un odontólogo forense, el que dijo, y en 1980 fue condenado a la silla eléctrica. En los 80s. En el 80, ajá. Ok. Después de 6 años de haber empezado a matar.
Mientras estaba en juicio, se casó con Carol Ann, que te digo que es el ligue de ese momento, la que le había dado dinero. Pero a ver, espera. Híjole, es que vuelvo a lo mismo. ¿Cómo si ella le ayudó a fugarse? Porque estaba libre. ¿Ella? Sí, claro. No, pues es que nadie sabía que lo había ayudado. Nada más le pasó dinero de contrabando, pero... También eso es faltar Sí, a la también. justicia, ¿no? Pero Bueno, se casa. se casó. Insisto, pero recalco, yo no sé por qué los asesinos, yo no sé por qué un reo puede tener estos derechos civiles de casarse, de contraer matrimonio, y nosotros que vivimos cumpliendo la ley, pagamos impuestos, hay estados en donde todavía no podemos casarnos. La comunidad LGBTQ+, todavía no puede casarse en todas las entidades del país. Estamos hablando de México, pero la Mataviejitas se casó en la cárcel. Y este güey se casó también en su juicio. ¿Cómo pueden tener ese derecho alguien que de verdad no debería existir, que realmente no deberíamos de mantener con nuestros impuestos? Todavía nos restregan la cara que se puede casar y que puede tener este tipo de derechos, y nosotros como comunidad LGBT todavía no podemos tener. Y ya pasaron más de 30 años. Estamos hablando de una persona que mató a más de 20 mujeres con lujo de violencia, que ocultó sus cadáveres, tuvo sexo con ellos, volvía a la escena del crimen, se burló de las autoridades, todavía tuvo derecho de casarse. Esto sí me molesta, de verdad. Y si ustedes lo están escuchando, hagan este análisis. ¿Cómo es que hay todavía estados del país, o incluso países en otros lados, en los que todavía casarse entre personas del mismo sexo no está permitido? Todavía no está legislado. Es más, no te vayas tan... O sea, casarse sí, pero hay países en los que ni siquiera está permitido. O sea, todo está... Exacto, sí. Todavía está penado ser homosexual en diferentes partes del mundo, y esto tiene que terminar. Estas son cuestiones por las que existe Valentina Radio y por las que se busca la visibilidad, y creo, realmente espero que estamos cerca de erradicar. Ojalá que sí. Pero volvemos al tema. Bueno, pues se casó con Carol, ¿no? Y se supone que ella aceptó la propuesta de matrimonio porque confiaba en él. Ella estaba convencida de que obviamente era inocente, él no podía ser capaz de eso, ¿no? Y durante el juicio concibieron también una hija. ¡No! O sea, no solo se casaron, también este güey tiene una hija. Que debe estar viva. Sí. O sea, ahorita, si estamos hablando de qué año, En el 80. Sí. me lleva 7 años. Sí. Sí está viva. Luego se cambió la identidad. Claro. Güey, ¿quién quiere ser la hija de Ted Bundy? No mames, claro que no, nadie. Ajá. Concibió a su hija y poco tiempo después fue condenado a la pena de muerte, y Carol le pidió el divorcio a las cuenta de que era culpable. Ted Bundy fue ejecutado 9 años más tarde, en el 89. 9 años lo mantuvieron los estadounidenses, Sí. con sus impuestos. Yo insisto en que aquí en México debería existir la pena de muerte también. Yo también estoy súper convencida de que sí debería existir. No sé por qué. Bueno, es que también el sistema Pues de está, justicia mexicano está bastante... O sea, matarían a cualquier persona y dejarían libres a muchos. Pero pero pues ¿qué tiene? pero O sea, menos gente. O sea, mira, sí, el sistema de justicia en México tiene algunos bemoles, algunas fallas, Sí. pero yo te apuesto lo que quieras a que si tú piensas cometer un crimen y sabes que existe la pena de muerte, a lo mejor la piensas 2 veces. Sí. Tal vez la piensas 2 veces y dices, si me atrapan, me voy a ir a la cara. Como este cabrón en Ciudad de México, el feminicida que intentó destazar a Ingrid. O sea, de que este güey, yo no sé qué tenía en la cabeza, muy probablemente sí está perturbado, muy probablemente sí está... Seguramente lo está. Sí, eso no significa que no deba pagar por lo que hizo, y eso no significa que no estuviera consciente de lo que hizo. Sin embargo, yo te puedo apostar que lo que inició como una pelea, porque es que todo va escalando, la violencia siempre va escalando, y lo que inició como una pelea marital, una pelea en la que yo llegué pedo y tú me la haces de emoción y me encabrono y estoy sin cosas y no hubiera escalado tanto si sabes que hay consecuencias. Si realmente sabes que si esta persona va y te acusa, porque esta chica ya lo había denunciado. Eso es lo peor, que siempre hay denuncias previas. Exacto, pero volvemos a lo mismo. Si supieras que realmente hay una consecuencia, la pensarías 2 veces. Los hombres en México son violentos porque saben que nadie les va a hacer nada. Y creo que si realmente estuviera tipificado el delito y que realmente se llevara a cabo un castigo ejemplar para las personas violentas en este país, otra historia estaríamos contando ahorita. Sería muy distinta. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está pasando?
¿Y por qué estamos llegando a estos niveles de violencia tan cañones como los que tenemos ahora? Es que ahorita está tremendo. Estamos hablando de un asesino serial de los años, que tal vez empezó a asesinar en los años 70, la historia se prolongó hasta los años 80, pero al final del día estamos en el 2020 y seguimos teniendo este tipo de personas y siguen saliendo libres los feminicidas por falta de cuidado en los procesos jurídicos. O sea, cosas tan simples. Ahorita me burlaba y decía, el debido proceso para las personas que nos están escuchando es realmente, o sea, desde que tú atrapas a una persona que probablemente sea un homicida, a un posible homicida o cualquier delito que hayas cometido, si tú fallas como policía, que eres el primero que tiene contacto con el delincuente, si tú fallas en alguna parte y violas sus derechos de alguna forma, esta persona tiene derecho más adelante de interponer un amparo. El amparo es la protección de la justicia federal ante tus derechos humanos. Cabe destacar que los mexicanos inventamos el amparo, porque siempre encontramos la forma de no hacer las cosas, de no llevarlas a cabo. Pero vuelvo a esto, el debido proceso falla desde el momento en que un policía aprende a un cabrón y le saca su declaración ahí en la patrulla. Sí. El vato ni siquiera estaba en compañía de su abogado. El oficial, porque tuvo que haber sido un oficial, hace pública la declaración de este cabrón, fallando al debido proceso. Yo no quiero saber qué va a pasar en el juicio de este güey. Hicieron público sus declaraciones en un estado inconveniente, sin compañía de su abogado, sin compañía de un médico. O sea, se ve que está como ahí vendado, pero pues, yo te puedo apostar, no que sale, pero sí que interponen un amparo porque hubo fallas al momento de que lo aprendieron. Y esto es en donde falla el sistema jurídico en México. La gente luego dice de una manera coloquial y dice, ay, pues es que la justicia cuida más a los delincuentes que a las víctimas. De alguna forma sí, porque todos tenemos derechos, pero aquí lo importante es qué está pasando al momento de que los policías detienen al presunto culpable, ¿no? Cómo están llevando a cabo esta aprehensión y qué pasos están siguiendo, quién está capacitando a los policías que están haciendo, estoy haciendo comillas, yo sé que no me están viendo, pero estoy haciendo comillas, que están haciendo su trabajo, está bien cañón. Y yo les puedo apostar que en los años 70, cuando aprendieron a Ted Bundy, de alguna forma los policías tuvieron que haber estado capacitados, porque lograron enjuiciarlo, lograron juzgarlo, logró tener una sentencia y terminó en la silla eléctrica no sé. Sí, le dio varios años construir el caso, pero realmente lo fueron haciendo poco a poco hasta que tuvieron suficientes pruebas para realmente declararlo culpable. Tal vez nadie regresa a las víctimas, porque fueron muchísimas, y la familia, yo no sé, gracias a Dios en mi familia nunca ha ocurrido nada así, pero yo no me puedo imaginar como familiar, porque también termina siendo víctima, que se siente que juzguen a la persona que le quitó la vida a tu familiar, a tu hija, a tu hermana, a tu esposa. De una manera tan brutal, tan horrible. Salvaje. Exacto, y que termine pagando, de una u otra forma terminó pagando. Entonces, ojalá que un día en México podamos decir que hay justicia. Ojalá, creo que es lo que todos queremos y por lo que todos estamos trabajando ahorita. Gracias por el trabajo de investigación, Dani, porque realmente, o sea, para llegar a todos los datos que nos dio, tuvo que haberse echado un buen clavado en toda la historia de este asesino. Pero aunque acaba con una muerte, acaba en final feliz. Pues sí, porque hubo justicia. Sí, se evitó que él siguiera cometiendo estos crímenes. Y ya partiendo de ese punto, creo que, o sea, le quedaba un poco más cerca de la justicia. Sí. Exacto, porque le quedaba bastante tiempo. Era muy joven cuando empezó a cometer estos crímenes. Todavía hubiera podido seguir. Sí, y matar a muchísima gente más, pero al menos sí tuvo como que eso, stop. Así es. Háganos saber qué opinaron ustedes de esta historia. ¿Les parece el caso? Y también, ¿saben qué? Háganos saber si les gusta este tipo de contenido, porque igual podríamos continuar Dani y yo haciendo podcast, no sé, una vez al mes o una vez cada 15 días, no sé, díganos qué opinan y si conocen algún caso que quisieran que investigáramos también nos pueden dar comentarios y nosotros vamos investigando y te traemos acá. Claro que sí. Muchísimas gracias a Dani, que vuelvo a comentarles, se preparó súper bien. Ella hizo su investigación, vino y nos contó esta historia tan impactante. Espero que les haya gustado el programa y Dani, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti por escuchar mis relatos de asesinos y muchas gracias a todos ustedes por estar. Ahorita les trajimos a Ted Bundy y como dice Claudia, pues ustedes díganos si les gusta este tipo de cosas, alguien te lo pida. Entonces aquí estamos para darles lo que ustedes quieran escuchar.
Este caso en particular me pareció, era bastante interesante, es un caso que ya es muy famoso, es muy conocido, pero también tiene cosas como que muy, muy oscuras, que a lo mejor muchas personas no saben, entonces está padre, ¿no? Esperamos que les haya gustado mucho. Yo creo que al final Ted Bundy logró lo que quería, que era muchísima atención. Lo obtuvo de la peor forma, pero pues la logró, ¿no? Claro, y lo consiguió. Lo consiguió, sí, se volvió uno de los casos más famosos. Y pues vamos a esperar que nos manden algún caso extra que quieran escuchar o algo así. Estás escuchando Juliantina Radio, la voz del fandom.